Hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy les hablaremos de uno de los principales gobiernos populistas latinoamericanos. Les presentamos a Lázaro Cárdenas, un político de origen mexicano enlazado al Partido Nacional Revolucionario, que en 1933 postuló como candidato a la presidencia de la República y salió triunfante de las elecciones, iniciando el periodo del cardenismo. ¿Qué fue el cardenismo? Su gobierno inició en 1934, con la llegada del cardenismo, el movimiento ideológico izquierdista que nace en su presidencia hasta 1940. Durante su periodo de gobierno, fueron reconocidas las medidas populares de atención a los sectores campesinos, nacionalización de la industria petrolera mexicana y el acogimiento de españoles exiliados de la guerra civil contra Franco. Contexto histórico del cardenismo. Siglo XX y México pasaba por un tiempo de gran dificultad, política y socialmente. Cuando el régimen dictatorial de Porfirio Díaz en 1911 se acababa, dio lugar a una serie de revueltas populares que perduraron durante una década entera y ocasionaron una guerra civil, conocida hasta hoy como la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. Este ciclo terminó con la redacción de la Constitución Mexicana de 1917 y la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1924. Economía del cardenismo. Es notable caracterizar a este gobierno como nacionalista y de izquierdas. El Estado tenía por objetivo ser la escucha de las reivindicaciones populares en la época revolucionaria. Y, para esos tiempos, una de las mayores preocupaciones era la economía. Se nacionalizaron empresas extranjeras petroleras y ferrocarriles. Se modificó la ley agraria, ampliando las carreteras y aumentando el gasto público. Es a partir de aquellos cambios en el plan que se corrían riesgos de intereses relevantes y por lo mismo hubo apoyo del Ejército Nacional, de los trabajadores y campesinos e inclusive de la Iglesia. Hazañas del cardenismo. Nacionalización del petróleo mexicano, 18 de marzo de 1938. Uno de los grandes cambios que trajo el cardenismo fue quitarles a los estadounidenses y británicos el control del petróleo mexicano, dejándolo al Estado, por lo que Gran Bretaña amenazó con bloquear a México en represalia. Fue así que se creó Petróleos Mexicanos, conocidos como Pemex, en marzo de 1938. Reforma Agraria Mexicana, 10 de enero de 1934. A inicios del siglo, la agricultura mexicana tenía vestigios de una costumbre colonial, pero aquella mentalidad fue suprimida con una nueva modalidad completamente renovada. Durante el cardenismo se repartieron 18 millones de hectáreas por el norte para saldar una deuda histórica con los sectores campesinos. El Estado apoyó movimientos rurales revolucionarios, colaborando económicamente. Mientras se establecieron escuelas rurales ofreciendo a los jóvenes el conocimiento necesario para formar centros agropecuarios productivos. Creación de ejidos campesinos. El cardenismo creó muchos ejidos campesinos, aunque no fueron de ayuda económica hasta mucho después, mejoraron el nivel de vida de la clase campesina casi inmediatamente, dado que al tomar estas medidas cubrieron sus necesidades, brindándoles los recursos básicos para la mantención de su trabajo y mejorar su calidad de vida. La educación. Se implementó un modelo de educación laica, denominado socialista. Tenía como ideal modernizar a las nuevas generaciones. El foco estuvo en lo agrario como motor de riquezas, así como en la industrialización de las ciudades. Se repartieron libros en cada rincón escolar con el objetivo de erradicar la visión colonial que hacían imposiciones de una moral religiosa discutible. Estos libros modernos reflejan las verdaderas realidades de cada estudiante y no vendían idealismos discriminatorios. El Plan Sexenal. Este fue el plan principal del gobierno de Cárdenas, que se basó en eliminar todo rastro de las políticas del gobierno anterior, con motivo de ofrecer apoyo a los movimientos sindicales para impulsar el crecimiento agrario, industrial y urbano de México. El nombre de este plan viene del periodo de gobierno que duró 6 años y de las promesas que Lázaro hizo al pueblo para ejecutar todas esas medidas en lo que dure su mandato. Legado del cardenismo. Para México, el cardenismo resalta como un modelo alternativo de satisfacción de demandas populares, rurales y obreras. Sin embargo, en el gobierno siguiente, de 1940 a 1946, se deshicieron de enormes avances de Cárdenas contra el latifundio.
Uno de los grandes reproches del cardenismo es que, a pesar de haber insistido en instalar un modelo de país nacionalista y moderno, al abandonar el poder, México no se parecía en nada a lo prometido. Conclusión. A partir de lo estudiado acerca del cardenismo y su reconocible preocupación con la ciudadanía mexicana de esos tiempos, podemos confirmar que Lázaro Cárdenas fue un presidente populista. Con sus proyectos y nuevas ideologías, quiso conseguir una mayor satisfacción de su nación, respondió y apoyó las revueltas y arrasó con el movimiento del cardenismo, a pesar de que sus avances hayan sido erradicados posteriormente. Muchas gracias por ver. Gracias.